Saludos amigos, iniciado ya en la cuaresma, estamos en el inicio de esta segunda semana, donde vamos a escuchar hoy este relato del Evangelio de Lucas que nos anuncia la pasión de Jesús. Al final del texto que hoy leemos, Lucas nos dice, se encontró Jesús solo. ¿Qué nos quiere decir el evangelista con esta expresión? Moisés y Elías representan en la historia de la religión de Israel la ley y los profetas. Toda la historia bíblica. Por otra parte, el monte, según vemos hoy en el Salmo 2 y en Jeremías 2:20, simboliza el lugar privilegiado para dar culto a Dios, al tiempo que la nube es el símbolo de la presencia de Dios. Lo podemos ver en el profeta Ezequiel, capítulo 13, en Primera de Reyes, capítulo 8, en Mateo 17, etcétera, etcétera. Pero al final se queda Jesús solo. La historia del cristianismo es la muestra más patente de lo difícil que es asumir y aceptar que solo Jesús basta. O como nos decía la famosa mística española, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Hay gente que le da mucha importancia a la ley, al lugar santo, al culto, a las reuniones, a los ritos, a personas. Pero no acabamos de aceptar que lo determinante es que sea Jesús y su evangelio la luz y el motor de nuestra existencia. La transfiguración de hoy, que vamos a verlo reflejado en las tres lecturas, nos hablan claro en este segundo domingo de Cuaresma sobre la importancia de los símbolos, de las señales, de todos aquellos elementos que nos llevan precisamente al centro que es Jesús. Y la Cuaresma, como camino a la Pascua, es una forma particular de hacerlo vida en cada uno de nosotros. La primera lectura que hoy escuchamos del libro del Génesis, en el capítulo 15, podemos reflexionar sobre la promesa y la alianza que hacen aquellos que confían en Yahvé Dios. Se nos presenta a Abraham, al que se le da a contar las estrellas del cielo, para significar que todos los que se fían en Dios serían su pueblo, su familia. Eso es lo que se quiere representar muy especialmente, y es el gran sentido de la alianza que Dios hace con él. La narración es muy al estilo bíblico. Recuerda incluso la revelación de Yahvé en el Éxodo, pero aplicada a Abraham, llamándolo desde su tierra babilónica,
y el drama del padre del pueblo lo resuelve Dios prometiéndole una alianza y en ella un hijo, porque la alianza no puede perdurar sino de generación en generación. Es un relato ancestral en algunos aspectos, pero actualizado con el tema del compromiso de Dios por medio de la alianza. La teología se impone desde luego a la narrativa en todos los aspectos. La intriga del relato se resuelve en la promesa. La angustia del padre creyente encuentra en Dios lo que la vida de cada día no le ofrece. Un hijo, un futuro, un nombre de generación en generación. Algunos elementos de esta narración pueden ser del narrador o del creyente, eloísta. Abraham, que tiene una experiencia y un sentido de lo religioso que es muy posterior tal vez al nacimiento del pueblo de Israel. Abraham no podía ser tan definitivamente monoteísta, pero eso no quiere decir que el relato no tenga todos los ingredientes religiosos de la antigüedad para poner de manifiesto que en la vida lo religioso, lo espiritual, vale mucho. La fe tiene que ver con el ser humano y con el misterio de la vida y la descendencia. El hombre no puede darse un futuro por sus propias fuerzas. Abraham, desde su religión de dioses al Dios familiar, no le queda más que contemplar las estrellas. Es un signo de que alguien conduce nuestra existencia. Bajo el símbolo del animal dividido, otro rito ancestral y otro elemento que hoy sale a colación, pasa Dios bajo otra imagen, el símbolo de la brasa encendida. Vemos en nuestra lectura de hoy una iniciativa exclusivamente divina. Dios es siempre el que toma la iniciativa. Es lo que se ha llamado un compromiso unilateral de Dios. Aunque bien es verdad que se cuenta con la confianza del Padre del pueblo. La teología de la alianza, como sabemos, es determinante en el pueblo bíblico. Y aunque la alianza más originaria es la del Sinaí, para sellar la liberación de Egipto, tampoco podía faltar un signo que expresara la alianza y el compromiso de Dios con el Padre de un pueblo de creyentes. Así lo verá muy centrado San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 3, cuando considera que las promesas que se hicieron a Abraham se cumplen cuando todos los hombres, judíos o paganos, puedan formar parte de ese pueblo sencillamente por la fe en Dios, como Abraham. Una segunda lectura interesante que hoy se nos propone es la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, del verso 17 en adelante, donde Pablo, en resumen, nos muestra que la transfiguración de él y de todos los creyentes está centrado en la cruz de Jesús.
Tiene varias resonancias bien características esta perícopa que hoy escuchamos. Pablo invita a la comunidad a que sean imitadores de sus sentimientos y no seguidores de sus adversarios, que son enemigos de la luz de Cristo. Porque es la cruz de Cristo, a pesar de su aparente fracaso, lo único que nos garantiza una auténtica vida y que nos dará y nos hará ciudadanos del reino. El Dios de la cruz es el único que puede transformar nuestra historia, nuestros anhelos, nuestros fracasos, nuestra debilidad en un grito de libertad y de vida más allá de esta aparente y triste historia, porque es el único Dios que se ha comprometido con la humanidad. Y el texto del Evangelio de hoy, de Lucas, capítulo 9, del 28 al 36, nos presenta esa transfiguración de Jesús desde la oración. Si leemos anteriormente algunos versículos, el Evangelio de Lucas en su capítulo 9, nos encontramos con que Jesús, de camino a Cesarea de Filipo, le ha preguntado a los discípulos, ¿quién dice la gente que es él? Y después también le hace la pregunta más directa, ¿y ustedes qué dicen? Y nos narran los evangelios que Pedro lo proclama como el Mesías. Por eso nos dice hoy la palabra de Dios, a los 8 días después de la confesión de Pedro, sucede este episodio interesante de la transfiguración de Jesús. ¿Y a dónde nos conduce este evangelio de hoy? Si seguimos el texto en sus inicios, subió al monte a orar Jesús. Este es muy propio de Lucas y siempre es momentos importantes en la vida de Jesús. No hay nombre para el monte en ninguno de los evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, y tampoco en Lucas. El evangelista de hoy, a su manera, quiere asomarnos por un pequeño instante con los discípulos a esta vida que no está limitada por nada ni por nadie. Quien escucha hoy, en este domingo de Cuaresma, este pasaje del Evangelio, quedará gratamente sorprendido, porque no le será fácil entender todo lo que en él acontece. Pero debemos pensar que Lucas, recogiendo la tradición de Marcos, que es el primer evangelista que él asumió de otros, sabe que es su comunidad, habrá dificultades para entenderla. De todo modo, nos la presenta, porque tiene toda una teología de marco referencial. De toda la forma, ha limado un poco su lenguaje y su intención catequética. La transfiguración es una escena llena de contenidos simbólicos. Es como un respiro que Dios le da a Jesús en el camino hacia Jerusalén, hacia la pasión y muerte, con objeto de que alcance a experimentar un avance de lo que pasará después de su muerte y resurrección. Solo desde la oración, entiende Lucas, es posible vislumbrar lo que sucede en el alma de Jesús. Ese coloquio
que Jesús mantiene con los personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, representan la ley y los profetas. Y con ellos se entabla un diálogo en profundidad sobre su partida, su éxodo, sobre su futuro, en definitiva, sobre el camino de la cruz como única manera divina de vencer la muerte y otorgar a sus seguidores y al mismo la auténtica vida. La transfiguración quiere ser una preparación para la hora tan decisiva que le espera a Jesús. Los discípulos más conocidos acompañan a Jesús en este momento, como sucederá también en el relato de Getsemaní, en el momento de la pasión. Pero tanto aquí como allí, el verdadero protagonista es Jesús, porque es Él quien afronta las consecuencias de su vida y del evangelio que ha predicado. No obstante, aquí los discípulos se ven envueltos en una experiencia profunda, trascendente, que les hace evadirse de toda realidad. Dos personajes, Moisés y Elías, que subieron cada uno en su momento al Sinaí para encontrarse con Dios. Ahora se hacen testigos de esta sublime y gran experiencia. La presencia de estos personajes complementan, adornan la escena, pero no la llenan plenamente. En realidad, la escena se llena de contenido con la voz divina que proclama algo extraordinario. Quien está allí es alguien más importante de Moisés y de Elías, la ley y los profetas, que ya es mucho decir. En realidad, la escena se configura sencillamente con un hombre que ora intensamente a Dios para que no le falten las fuerzas en su éxodo, en su vida, en su ida a Jerusalén. Todo en un monte que no importa el nombre y que hoy se ha designado, o la posteridad designó, como el monte Tabor. Todo ha sucedido, según San Lucas, mientras oraba. Esto es especialmente significativo. Estas cosas intensas, espirituales, transformadoras, no pueden ocurrir más que en la otra dimensión humana, la oración. Por eso es tan importante para el cristiano comunicarse con Dios todos los días y de manera particular en este camino a la Pascua. Es la dimensión en la que se revela que, sin embargo, el Hijo de Dios está allí. Los discípulos han vivido algo intenso, algo que no se esperaban, pero Jesús, que ha vivido esta experiencia más intensamente que ellos, sin embargo sabe que debe bajar del monte misterioso de la transfiguración para seguir su camino, para acercarse a los necesitados, para dar de beber a los sedientos y de comer a los hambrientos, para abrirles las puertas o la puerta de la vida. Su éxodo no puede ser como le hubiera gustado a Pedro y a sus discípulos, que pretenden quedarse e instalarse allí. Queda mucho por hacer y dejar huérfanos a los hombres que no han subido a las alturas espirituales y misteriosas de la existencia humana y de esta experiencia de la transfiguración. Sería como abandonar su camino de profeta,
del reino de Dios. Probablemente Jesús vivió e hizo vivir a los suyos experiencias profundas. La de la transfiguración que se describe aquí puede ser una de ellas, pero siempre estuvo muy cerca de las realidades más cotidianas. No obstante ello, le valió para ir vislumbrando como profeta que tenía que llegar hasta dar la vida por el reino y no contentarse él con una rica experiencia e instalarse allí como pretendía Pedro y los seguidores de Jesús más cercanos. Hay que bajar del monte, hay que llegar a la realidad, hay que ser testigos del Señor en el mundo, en el medio de la comunidad, allí donde nos toca. Hagamos nuestro el mensaje de la palabra que se nos dirige en este día y pidámosle con toda la fuerza, con toda la intensidad de nuestro ser a Dios que nos ilumine para que asumamos el plan de Dios, para que no queramos dejarnos vencer por la tentación de lograr éxitos sin trabajo, de lograr buenos frutos de vida sin antes pasar por la cruz y por el Calvario. En definitiva, hoy nosotros podemos rezar y hacer nuestro el Salmo 26, que se nos propone hoy como salmo responsorial. Y podemos orar al Señor reconociendo que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y que si a Él lo tenemos, no debemos temer a nadie, porque el Señor es la defensa de nuestra vida y nada ni nadie nos hará temblar. Y pedimos al Señor y decimos: Señor, escúchanos que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón la invitación de Él, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Pablo, como lo hace contigo y conmigo. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, como compromiso. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, Señor, que espero gozar de la dicha del Señor en el mundo futuro. Espero en el Señor. Se nos invita a ser valiente, a tener ánimo y a esperar en el Señor, porque nadie que espera en Él queda defraudado. Feliz domingo para todos.